Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenos días. Como siempre, es un gusto poder estar en esta hora para poderle dar la gloria y la honra a Dios, y sobre todo que tengamos la oportunidad en esta linda, hermosa mañana de poder compartir un mensaje que espero que sea de gran bendición para usted, para su familia, y que nosotros podamos en el nombre de Jesús superar cada una de las luchas, de las adversidades que enfrentamos hoy más que nunca como sociedad en el mundo entero, por diferentes causas. Así que antes de dar inicio me gustaría que, si usted me permite, podríamos orar juntos para que el Señor tome el control y sea Él que direccione este servicio. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos en esta mañana para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, amado Dios, por el don de la vida. Gracias, amado Padre, porque nos permites vivir y estar un día más delante de ti. Gracias, Padre, por cada familia, Señor, que en esta hora nos está siguiendo, Señor. Y aún aquellos que por diferentes causas, motivos, no pueden seguirnos, Señor, te ruego que también tú seas en ellos, amado Dios. Que tú puedas hoy, a través de tu palabra, traer consuelo, paz y también exhortación a nuestra vida, Señor. Porque es necesario, Padre, que tú nos redirecciones, que tú, Señor Espíritu Santo, seas quien nos dirija, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Ponemos este servicio en tus manos, amado Padre, que seas tú hablando en nuestra vida, en nuestro corazón. Quita toda palabra de hombre, quita toda palabra que no provenga de ti, Señor. Y que toda palabra que salga de mi boca sean como carbones encendidos, que traigan consolación, exhortación y edificación para tu pueblo, Señor. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, si usted recuerda, estamos viendo ahorita algunos temas, recapitulando un poquito. Recuerde que el número 40 nos habla del número de prueba, de bendición, de preparación, y Dios ha hablado muy fuerte a mi corazón en estos tiempos y me ha hecho ver que la iglesia del Señor está pasando en un tiempo de preparación, y tú y yo estamos siendo preparados, y el desierto es para ejercitar nuestros músculos espirituales. En el desierto Dios va a sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Sin duda Dios quiere sacar siempre lo mejor, pero en el desierto, en la prueba, a veces, perdóneme, sale lo peor de nosotros. Y Dios me hacía ver que estamos en el año 2020, o sea, el número 40, número de prueba, y que sin duda estamos siendo preparados, y ya hoy vamos a ver el cuarto desierto por el cual pasó el pueblo de Israel. Ya vimos el desierto de Shur, el desierto de Sin, el desierto del Sinaí, y ahora vamos a ver el desierto de Parán. Y es interesante cómo Dios, a través de cada uno de estos procesos, nos va enseñando algo. Primeramente vemos que en el desierto de Shur, Dios proveyó de agua para su pueblo. Después de 3 días de que cruzaron el mar, no había que tomar, no, estaban a punto de perecer por deshidratación, y Dios en su misericordia les proveyó de un agua, primero en el agua de Mara, donde la endulzó, después por medio de la peña. Después vimos el desierto de Sin, donde Dios proveyó de una manera sobrenatural el maná, y también les dio codornices, ¿verdad? Y Dios, vemos en todo esto siempre el plan de Dios. Yo lo hacía ver, ahorita que estamos en los tiempos de oración, yo le hacía ver a algunos de los hermanos que el plan y el propósito de Dios desde el principio siempre ha sido tener una comunión con el pueblo. Por eso vemos que cuando lo lleva al desierto del Sinaí, después de que les proveyó de agua, de alimento, los lleva al desierto de Sinaí para que ahí acamparan junto al monte del Sinaí, o también llamado Horeb. Y porque Dios quería, y ahí empezó a hacer Dios un pacto con su pueblo. Y al final en ese lugar fue donde Dios le mostró a Moisés el tabernáculo, cómo lo tenía que construir, cómo tenía que hacer las cosas, y el Señor se lo dijo claramente: y todo será hecho conforme al modelo y el diseño que se te mostró en el monte. Entonces vemos
un claro ejemplo de que Dios desde el principio como hasta el día de hoy, a través de esto que estamos viviendo, Dios quiere tener una relación, Dios quiere tener una convivencia con nosotros. Dios no quiere que seamos gente religiosa, Dios quiere que tengamos una verdadera relación con Él, que nuestra vida pueda cambiar, que nuestra vida sea diferente, que podamos nosotros experimentar la gloria y el poder de Dios en nuestra vida. Y créame, amado hermano, se lo digo con toda la experiencia por donde Dios nos ha pasado a nosotros. En donde más hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, créame, han sido en los momentos de lucha, de adversidad. O sea, en los desiertos, donde Dios nos está preparando, porque aquí Dios estaba preparando a una nueva generación que había nacido en el desierto para que llegaran y tomaran la tierra prometida. Porque lamentablemente muchos de ellos, la generación que salió de Egipto, salvo Josué y Caleb, todos perecieron en el desierto porque no quisieron obedecer a Dios, quisieron seguir murmurando, quejándose y bueno, muchas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Si usted me puede acompañar, por favor, al libro de Números, capítulo 12. Quiero que me acompañe, vamos a leer del versículo 8 al 11 y después nos vamos al 16, por favor. Números, capítulo 12, empezamos del versículo 8 y hasta el 11 y de ahí al 16. Pero como siempre, la recomendación es que usted lea todo el capítulo para que pueda entender el contexto bien de lo que estamos hablando. Dice la palabra del Señor: cara a cara habló con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam, también llamada María, estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no os cargues este pecado en el cual hemos sido obrado neciamente y con el cual hemos pecado. Versículo 16, por favor. Luego se fueron de Hazerot y no se detuvieron hasta llegar al desierto de Parán. Mire, si usted lee el contexto, vemos que Miriam, también llamada María, y Aarón, que eran líderes ahí, uno de los sacerdotes y la otra de las danzantes ahí, un líder de mujeres, se levantaron en contra de Moisés, empezaron a murmurar y algunos apuntalan de que posiblemente estaban murmurando porque él se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel. Pero entendamos, hermano, que Moisés estuvo 40 años en Egipto y después 40 años en el desierto de Madián. Entonces difícilmente él iba a poder conocer a alguien del pueblo hebreo. Pero bueno, al final el tema que yo quiero mostrar hoy, o la enseñanza, es la siguiente. Porque en el desierto de Parán se va a luchar contra la depresión, contra la soledad, contra la tristeza. Porque Parán significa lugar de cuevas. Y es interesante ver que las cuevas, cuando vemos en la escritura, tienen mucha enseñanza. Y vemos ahí, por ejemplo, las cuevas se usaban para enterrar a la gente que moría. Y por ejemplo, todo lo que es Israel y parte de Palestina está lleno de cuevas. Y normalmente la gente ahí se escondía, la gente llegaba a ese lugar. Y tal vez usted se acordará de Elías, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Elías, después del gran milagro que hizo que lloviera, que cayera fuego del cielo, que quemara ese holocausto en el monte Carmelo donde mató a los profetas de Baal, y después fue amenazado por Jezabel, y dice la palabra que él salió huyendo de ahí y fue y también se metió en una cueva, pero él estaba en depresión, en una tristeza, en una soledad. Y hoy, sin duda, por lo que estamos viviendo como seres humanos, por todo esto que estamos viviendo, mire, por ejemplo, en México, la pandemia que ya llevamos desde el 25 de marzo hasta la fecha, o sea, llevamos más de 3 meses, o sea, si lo vemos así, 90 días, un poquito más de 90 días ya, prácticamente en un encierro. Aparte,
el martes, si mal no recuerdo, la Ciudad de México fue sacudida por un temblor de 7.5 grados en la escala de Richter. Después nos enteramos a los pocos días de un atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y donde vemos que se está levantando mucha gente, provocando miedo, terror, y todo esto, amado, crea mucha angustia, empieza a crear depresión, porque hay gente que tal vez los pocos recursos que llegaba a tener tal vez ya no tiene. Habrá gente, y lamentablemente en este país hay mucha gente que va al día, o sea, gente que sale a hacer alguna venta y eso que vende es para que darle de comer a su familia y así día con día, ¿verdad? Pero tal vez algunos que tal vez tuvimos la oportunidad de tener un poquito más, a lo mejor todo eso se está acabando y eso empieza a causar cierta angustia, cierta depresión, tristeza. Hay gente que puede estar rodeada incluso de su familia, pero se sienta sola. Yo recuerdo que durante mucho tiempo yo me llegué a sentir solo y créanme, rodeado de mi familia, rodeado en ese tiempo de gente que según me estimaba, y lo pongo entre comillas porque hoy me queda claro que mi mejor amigo y el que nunca me ha abandonado se llama Jesucristo, y Él es fiel y Él es verdadero. Pero quisiera entrar un poquito, ¿qué es la depresión? La depresión, según un diccionario secular que usted lo puede buscar sin ningún problema, dice que es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por una inhibición de las funciones psicológicas o psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Ahora, ¿qué es la soledad? Escuche, por favor, esto es bien interesante. La soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. O sea, que hay personas que toman la decisión de voluntariamente estar solos. Pero hay otros que involuntariamente, que aunque quisieran, les cuesta trabajo por diferentes causas. Y vamos a ver solo algunos motivos nada más bíblicamente, qué es lo que pasa, pero sobre todo el cómo enfrentarlo y sobre todo cómo solucionarlo. Porque si Dios no está pasando en el desierto de Parán, tal vez algunos están metidos en esta área y están luchando hoy con la depresión, con la tristeza, con la soledad. Yo recuerdo a mi esposa cuando nació Sara, entró en una depresión postparto y lamentablemente no nos dimos cuenta, créame, hasta después de 2 o 3 años. Y es bien doloroso y más para quien lo vive cuando no nos damos cuenta que estamos viviendo un problema, porque el problema no solo es para la persona que lo vive, sino para la gente que lo rodea, porque la gente está entrando en una tristeza verdaderamente profunda. Pero la soledad, amado, es voluntaria e involuntaria, y la verdad, usted y yo como hijos de Dios no nos podemos sentir solos, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. O sea, Él está contigo. Vamos, anímese y dígale al que tiene el Señor está contigo. No estás solo. Él está contigo. Él no te va a dejar, no te va a desamparar, porque Él es bueno, porque su amor y su misericordia es para siempre. Pero también la soledad se puede dar y se siente tal vez por la ausencia, por la muerte o pérdida de alguien o de algo. Cuando la gente pierde un ser querido, que lamentablemente hoy en México, pues no vi la última cifra, pero yo me quedé que iban más ya de 21 o 22 mil personas que lamentable han muerto por causa de esta pandemia, sin tomar en cuenta las otras enfermedades, sin tomar en cuenta por la violencia, y todo lo que se genera, y lamentablemente en este país tan complicado. O cuando hoy mucha gente está perdiendo su trabajo, que tal vez le decía regresa en una semana y resulta que regresas y ya no hay empresa, ya no hay restaurante, ya no hay nada, y dices, ¿y ahora? Y entra uno en depresión, en tristeza, y se siente uno solo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y más si tenemos hijos, porque uno tal vez como padre, como madre, pues a lo mejor uno dice, yo me aguanto un poquito, pero mis hijos,
¿Cómo le digo a mis hijos que no tengo para darles que comer? Y tal vez recordará a la mujer viuda cuando llega Elías y le dice que le diera de comer, y la mujer, en una depresión tan profunda que ya había deseado la muerte, dice: solo tengo esto para comer yo y mi hijo, y después de esto moriremos. O sea, vean hasta dónde el enemigo quiere provocar en el pueblo de Dios que haya depresión, soledad y tristeza. En la tristeza es el sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable, que suele manifestarse en un estado de ánimo pesimista. ¿Conoce gente pesimista? Yo le digo algo con todo mi corazón: apártese de esas personas. La gente que se está quejando y que es pesimista por todo, apártese, de verdad se lo digo con todo mi corazón, porque eso va a terminar contaminándole a usted. Gente pesimista, la insatisfacción y la tendencia a llorar. Hay gente que por todo y por nada siempre está llorando. Y no es malo llorar. El problema es cuando, yo se los he dicho, se vale llorar, sí, pero lloremos con la esperanza. Hoy recibí la llamada de un hermano antes de entrar al servicio. Me decía: pastor, es que mi tía está muy grave, me acaban de decir que en cualquier momento puede partir. Bueno, ¿y qué edad tiene tu tía? Más de 85 años, pastor. Pero ella conoce de Cristo. Gloria a Dios. Entonces yo le decía: amado hermano, gózate porque ella está a punto de graduarse, estar con el Señor. Entiendo que en la carne nos puede doler el sentir la pérdida de un ser querido, pero no puedes hundirte en la tristeza, en la soledad y en la depresión. No te puedes apartar, no te puedes aislar. Al contrario, es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Cuando Dios a mí me pasó en un proceso doloroso de pérdida, donde créame, yo lo perdí todo. Perdí familia, perdí dinero, lo perdí todo. Lo mejor que me pudo pasar en la vida fue tomarme de la mano de Dios y seguir adelante, confiar en Él, en sus promesas, en lo que Él había dicho. Aunque mi carne se dolía, aunque yo me sentía triste, aunque yo sentía por momentos en las noches, sobre todo, cierta soledad, pero recordaba y venía una voz a mi corazón que me decía: yo estoy contigo, solo esfuérzate y sé valiente, esfuérzate día a día, persevera. Y créame, fueron los mejores momentos en mi vida en la presencia de Dios. Y créame, de una manera sobrenatural, Dios con el tiempo fue sanando esas heridas en mi corazón, y fue el salir ayudándome hasta lograr ser libre de esto. Pero tenemos que pasar el desierto de Parán. Muchos se están quedando en el desierto, y no puedes hoy quedarte en el desierto de Parán. Tienes que seguir adelante. Porque si Dios te sacó y Dios te ha guardado la vida hasta el día de hoy, es porque tiene un plan y tiene un propósito. Si Dios a mí me libró de la muerte, de esta enfermedad, porque Él me hizo pasar, escuche, Él nunca dijo que me iba a librar de los valles de sombra y de muerte. Él dice: cuando andes en los valles de sombra y de muerte, mi vara te infundirá aliento. O sea, hay momentos que tenemos que pasar por nuestros valles de sombra y de muerte. Tal vez donde sientas que estás a punto de morir. Pero si está en el plan de Dios, ya nos estaríamos gozando con Él. Pero si Él te tiene con vida hoy, si te ha librado de la muerte, yo solo quiero que reflexione hoy. ¿Cuántas veces su vida y mi vida han estado en peligro? Y Él nos ha guardado. Y si Él te ha guardado hasta el día de hoy, es porque tiene un propósito contigo. Mire, hubo una persona en España de más de 100 años, escuche por favor, que le tocó vivir la gripe española, y él libró esa enfermedad. Fue una persona que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue parte del Holocausto, y la libró de ahí. Dios lo sacó. Y ahora se había enfermado de COVID y también salió de ahí. No es casualidad, hermano. Hay un propósito aún para ese hombre de más de 100 años de edad. Y si Dios te ha guardado hasta el día de hoy,
Hoy te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Sacúdete la tristeza, sacúdete la soledad, sacude la depresión. No permitas que consuma tu alma, tu espíritu. No permitas que esas emociones te estén consumiendo. Mire, cifras de la Organización Mundial de la Salud destacan que la depresión constituye un problema importante de salud pública y que el más del 4% de la población mundial vive con depresión. Y yo creo, porque esta estadística fue mucho antes de la pandemia. Entonces, yo le aseguro que ahora con la pandemia, esta cifra tranquilamente se ha de haber ido al doble. Tranquilamente. El INEGI, en México, documentó que 34.85 millones de personas se han sentido deprimidas, en las cuales 14.48 millones eran hombres y 20.37 millones eran mujeres. También destaca el hecho del total de personas que se han sentido deprimidas, únicamente el 1.63 millones toman antidepresivos. O sea, la gente, el 1.63 millones están tomando medicamentos antidepresivos, mientras que el 33.19 millones no lo hace. Y vemos que Moisés seguramente, cuando vieron que se estaba, imagínense, sus hermanos, en quien más confiaba, en quienes estaba apoyando para el servicio a Dios, estaban murmurando de él. Pero ellos se excusaron tal vez por su esposa Cusita. Algunos dicen, algunos teólogos dicen que los cusitas pertenecían a Etiopía, que a lo mejor no era Séfora, que era Madián, pero también por ahí hay una cita bíblica que ahorita no la tengo presente, creo que es en Habacuc, me parece, pero donde hace alusión de Cusita es igual a o pertenece a Madián. Entonces, pero no me quiero meter en ese punto. El tema es que Aarón y María llamada Miriam, o Miriam llamada María, murmuraron en contra de Moisés. Pero ¿sabe por qué? Por el celo que ellos no eran reconocidos como la autoridad de Moisés. Y eso sin duda a Moisés le ha de haber dolido tremendamente en su corazón, de saber que la gente que se supone que le debe de apoyar eran quienes estaban murmurando en contra de él. Hoy la gente está discutiendo o discuten sobre diferencias menores, dejando sin tocar el verdadero asunto en cuestión. ¿Cuál era el verdadero asunto de María y Aarón? Porque se acercaron a Moisés para presentarle una queja. Aarón representaba a los sacerdotes y a los profetas, igual que Miriam al grupo de mujeres, o sea, dos grupos muy fuertes ahí. Pero el verdadero asunto eran los celos de la posición, de la influencia que Moisés tenía en la gente. Pero no olvidemos que Dios fue quien llamó a Moisés. Moisés no se puso solito para liderar al pueblo de Israel, lo puso Dios. Y Dios iba a respaldar a Moisés, y como vimos en el tema anterior, cuando murmuramos en contra del líder que Dios pone, estamos murmurando en contra de Dios. Entendamos esto. Pero aquí es que vemos que Moisés seguro entró en una depresión tremenda, porque la gente en la que se supone que él se podía apoyar más era la gente que estaba hablando. Porque hay mucha gente que en lugar de encarar el problema de frente directamente con su envidia y su orgullo, escogieron, ¿verdad?, otra situación para distraer o desviarse del verdadero asunto. Cuando está en desacuerdo, haga un alto. Si alguien está en desacuerdo en algo, solo haga un alto y pregúntese si lo que verdaderamente lo está motivando es un verdadero asunto, o solo es una cortina de humo que está escondiendo el verdadero motivo. Mire, Elías, no olvide que el desierto de Parán significa cuevas, cavernas. Elías
tuvo que huir al desierto por la amenaza de Jezabel. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 9 al 10, por favor. Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 9 al 10. Dice: allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí que vino el ángel, y vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo, buscan mi vida para quitármela. Mire, qué incongruencia. Si usted empieza a leer este capítulo de Primera de Reyes, dice que Acab fue con Jezabel y le dice todo lo que había pasado en el Monte Carmelo con lujo de detalle. Y claramente dice que Elías huyó para salvar su vida. Y resulta que cuando está en la cueva, porque había depresión, había tristeza, y vea cómo se expresa: he quedado yo solo. Pero a él se le olvidó que Dios siempre tiene planes, y él ya había escondido a 100 profetas por medio de Abdías. Los había escondido también en cuevas. Elías experimentó, amado, una intensidad de fatiga y un desaliento, o sea, una depresión, una tristeza, una soledad. Amado, después de 2 grandes victorias que él tuvo en el Monte Carmelo, donde primero hizo que lloviera fuego, después matar a los profetas de Baal, y también hizo llover sobre el desierto. Mire, hizo llover, y qué tremendo. Y él, después de estas grandes victorias espirituales, llegó el desaliento, llegó la tristeza, llegó la depresión, llegó la soledad. En otras palabras, entró a su desierto de Parán. Y a menudo esas cosas ocurren. Mire, a veces ustedes conocen tal vez esto, pero un pastor, cuando termina de predicar, aún aquí de manera virtual, el desgaste espiritual es tan fuerte que si uno no se empieza a alimentar de la presencia de Dios, si uno no se llena, uno estaría siempre en depresión, porque uno queda vacío y necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Quiero que veamos solo algunos efectos nocivos de lo que estamos viendo. ¿Qué efectos nocivos? Mire, primeramente crea una ansiedad en el corazón. Hoy, como lo hemos visto, mucha gente está ansiosa. ¿Cuándo regresaré a trabajar? ¿Cuándo se terminará esto? ¿Cuándo aquello? Yo le digo algo: no tenga ansiedad. Descanse en Dios. Y yo le he dicho esto en los grupos, y perdónenme por lo que voy a decir, y hoy va a salir en vivo, está saliendo en vivo en las redes sociales. Tenemos que aprender a convivir con esto. Primera, tal vez a que quienes hayan salido infectados de esto llegue verdaderamente una inmunidad, aunque ha habido casos donde ha habido gente que ha recaído, donde haya un tratamiento adecuado ya específico para este tratamiento, para esta enfermedad. Y 3, que haya una vacuna para ya poder prevenir estas enfermedades. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que tenemos que aprender a convivir con esto que está hoy día, a menos que de una manera milagrosa y poderosa Dios la desarraigue, y creo que Dios lo puede hacer, sin duda sí. Pero no podemos estar viviendo con la ansiedad y con el miedo de qué va a pasar. Mire, acompáñeme a Proverbios capítulo 12, versículo 25, por favor. Escucha. 12:25 dice: la ansiedad del corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Ahora quiero este mismo versículo en la versión traducción lenguaje actual. La angustia, o sea, la ansiedad es igual que la angustia. Hay gente que vive angustiada. La angustia causa tristeza, pero la palabra amable trae alegría. Entonces, usted y yo tenemos que confiar en la palabra de Dios.
tomarnos de sus promesas hoy más que nunca. Y eso va a traer alegría a mi corazón en medio de lo que estamos viviendo, en medio de lo que estamos pasando. Pero si a ti te está inundando la ansiedad, la angustia, eso te puede deprimir. Y eso puede estar causando depresión, soledad y tristeza a tu corazón, a tu vida, a tu alma, donde están las emociones, los sentimientos. Porque la tristeza es un sentimiento que está atacando directamente tu alma. Y tú y yo tenemos que ser sabios, desarraigarla y llenarla con la palabra de Dios. Escucha las prédicas, escucha alabanzas, porque alabanzas que traigan palabra de Dios, que te puedan alentar, que te puedan levantar. Pero si tú estás ansioso, estás angustiado, lo único que estás ocasionando es que venga a tu vida depresión. Porque solo estás viendo lo externo. Veamos que a través de esto Dios trae una gran bendición para el mundo. Lo vuelvo a decir, Dios está llamando a su iglesia, a su amada, la está preparando. Ahorita Dios está tratando con su iglesia y con la humanidad al mismo tiempo. Por eso varios hermanos, la verdad, varios ministros que ya se nos adelantaron, varios siervos, hoy podríamos decir que son mártires porque hasta el último día de su vida glorificaron y adoraron a Dios. Y eso debe ser algo que a ti y a mí, que esta generación que Dios está levantando aquí en el desierto, en medio de esta prueba, que sea un testimonio para nosotros, hermano, para seguir adelante y no permitir que la angustia y la ansiedad llenen nuestro corazón y eso pueda causar una depresión. Y no olvide que la depresión ya es una tristeza profunda, donde hay gente, perdónenme, que ya no sale, hay gente que ya no sale de ahí. Y va a costar mucho trabajo. Entonces yo le digo desde hoy en el nombre de Jesús, llénese de la palabra de Dios. La palabra buena trae alegría a nuestra alma, trae alegría a nuestro corazón. Así que, amado, yo le invito en el nombre de Jesucristo para que se llene usted de la palabra. Yo le invito para que mire, porque estos temas que damos de aquí, usted puede estudiar mucho, de verdad, cada uno de estos puntos. Pero es que eso ya es cuestión de usted, ya no es mío. Y yo le pido a Dios que le ponga en su corazón el que usted escudriñe la palabra, que se coma. Dios hablaba a través de mi esposa y nos decía hoy el Señor que Dios va a traer una revelación nueva de su palabra. No estoy hablando de una doctrina nueva, es la misma palabra, pero una revelación fresca del Espíritu Santo para este tiempo. Y Dios te la quiere revelar a ti. Vamos, dígale a su familiar que tiene a un lado, Dios te quiere revelar sus planes, Dios te quiere revelar su palabra. Pero pregúntate hoy, ¿te la va a revelar si todo el tiempo estás viendo cosas mundanas? En cambio, si tú estás escudriñando la palabra, si tú estás en oración, en alabanza, adorándolo, escuchando mensajes, ahí en la plataforma de nosotros en Facebook, en YouTube, puedes encontrar muchos mensajes que pueden ser de edificación para tu vida. Pero es cuestión de que tú quieras. Otro efecto nocivo que causa la depresión, la tristeza, la soledad, es un quebrantamiento del espíritu. Mire lo que dice Proverbios 15:13. Proverbios 15:13. Escuche, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Pero ahora quiero que me acompañe la versión de traducción lenguaje actual. La tristeza y la alegría, escuche, se refleja en la cara. A ver, voltea a ver al que tiene a un lado. ¿Tiene cara de tristeza? Muchos van a decir, sí, estoy feliz, pastor. Pues yo le diría, hoy póngase un letrero, póngase un anuncio que diga, soy feliz, estoy gozoso. Porque perdóneme, hoy en el nombre de Jesucristo, porque la tristeza y la alegría se refleja en la cara. Y aprovecho para decir algo que regularmente digo en la iglesia y que lo aprendí de uno que fue mi pastor.
Dígale al que tiene a un lado, por favor, vamos, anímese hoy, dígale al que tiene a un lado, vamos, dígale, tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. O sea, amado, si Dios y Cristo está en tu corazón, debe de haber un gozo y lo tienes que reflejar en tu rostro, en tu mirada, que la gente pueda ver que tú tienes un gozo, una paz en tu corazón en medio de lo que estás viviendo. Tal vez hoy tú dices, pastor, si usted supiera, no tengo nada que comer, no te preocupes, Dios te va a proveer como lo hizo en el desierto de Sin. Dios te va a proveer de una manera sobrenatural. Pero tú y yo hoy necesitamos verdaderamente confiar en Él, porque para eso el Señor también nos mete al desierto, para probar nuestra fe, para ver si éramos obedientes o no. Recuerden Deuteronomio 8, ¿verdad? Que Él te dice, te acordarás de estos 40 años que yo te traje por el desierto, para probarte, para afligirte, para saber si habías de guardar sí o no mi palabra, mis mandamientos, y ponerlos por obra. Y más adelante dice, y yo te hice pasar por hambre. La tristeza y la alegría se refleja en la cara, se refleja en el rostro. Pregúntese hoy qué está reflejando, porque mire, es como aquel hermano que llega a la iglesia, ¿verdad? Y como hasta arrastrando los pies. Y hermano, ¿qué tiene? No, pastor, es que estoy ayunando. No, hijo, pues así no es. Si yo quiero reflejar el amor de Dios, el gozo del Señor, mire, aunque yo esté ayunando, yo debo estar gozoso porque el Señor me está respaldando, porque el Señor me está fortaleciendo, porque he visto su mano, porque Dios me ha hablado, porque Él me está revelando su palabra. Elías estaba en la cueva, amado, y él deseaba morir ahí. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? Porque todavía tengo un plan y un propósito contigo. Yo le digo hoy a los hermanos que están en esta situación, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo así? Si yo tengo planes de poder para tu vida. Tengo promesas que te he dado para ti y tu familia. Hoy es necesario que te sacudas la tristeza, la soledad, la depresión. Tienes que pasar el desierto de Parán. Y eso ya depende de ti, no depende de Dios. Este versículo muestra que nuestras emociones son factores importantes en la vida del hombre. La alegría produce una cara hermosa, un rostro que resplandece, una mirada que refleja el gozo verdadero de Dios. Que aún en medio de la aflicción, que aún en medio de la tristeza, como le decía, ¿cuántos consiervos no han partido con el Señor? O partieron ya con el Señor. Y le puedo asegurar que muchos de ellos, aunque tal vez físicamente ya no podían levantar sus manos, yo le quiero decir que muchos de ellos, le puedo asegurar que con el gozo en su corazón, seguían adorando a Dios. Pero el dolor produce un ánimo quebrantado. Y la frase corazón alegre nos recuerda la iglesia cristiana en su comienzo. Ellos perseveraban unánimes, participando de la comida, escuche, con alegría y con sencillez de corazón, y como alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, porque todo lo tenían en común. Había una unidad, y todos se gozaban, hermano. Pero hay hermanos que van a la iglesia y perdónenme, se les ve una cara, hermano, que están reflejando un dolor. Gente que está llorando amargamente. Perdónenme, hermano. En medio de una pérdida tenemos que llorar con la esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros y que si Él está conmigo, no hay nada que me pueda hacer frente. Pero hoy en el nombre de Jesús te digo, tienes que soltar el dolor, tienes que soltar la tristeza, tienes que desarraigar toda raíz de amargura en tu corazón, porque si no, esto está creando raíces de amargura, y cuando ya hay raíces, amado, el alma se puede contaminar de una manera tremenda.
Y dice que el Señor iba añadiendo cada día el número de los que tenían que ser salvos. Hay que crear esos momentos especiales para expresar la alegría. Hay que, mire, en medio de esta situación, otra debe ser un gozo que las familias puedan estar unidas en su casa. Cuando estábamos en una vida normal, y lo pongo entre comillas, a veces no teníamos tiempo ni para comer con la familia. O cada quien comía por su lado, se sentaba, parecía restaurante en la casa, llegaban unos, comían, se levantaban, llegaban otros y comían, y así. Pero hoy que tenemos la oportunidad de sentarnos juntos a escuchar un mensaje de aliento, de exhortación, de edificación para nuestra vida, juntos como familia, qué bendición. Que hoy podamos compartir un pan, no importa si son frijoles, gloria a Dios. Claro, si hay carne, gloria a Dios, pero si no hubiera carne, gloria a Dios, porque la gloria y la honra es para el Señor. Pero tú y yo podemos crear esos momentos especiales para expresar la alegría que hay en nuestro corazón, por la gratitud que hemos sentido por Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros. Si usted tiene vida, si usted tiene trabajo, si usted está vivo, si usted puede ir y venir, y le aseguro que en su casa no le ha faltado alimento, porque Dios es fiel. ¿Cómo no expresar nuestra gratitud y nuestra alegría? Si yo se lo dije en Sofonías capítulo 3, creo que es el versículo 16, Dios se alegra cuando está en tu presencia. Mira, casi siempre nos gozamos porque nosotros estamos en su presencia, pero Él también se goza cuando Él está en tu presencia, cuando tú y yo le permitimos que Él esté ahí con nosotros, cuando tú le dices, Señor, gracias por estar aquí en mi casa, gracias Señor, porque eres mi Dios, porque eres mi Señor, porque eres mi Salvador, porque eres mi sustento. ¿Cómo no agradecerte, Señor, si tú me libraste de la muerte? ¿Cómo no agradecerte, Señor, porque mucha gente hoy ha perecido, pero tú has guardado mi vida, Señor? Porque si no hacemos algo nocivo también que crea todo esto que estamos viendo, es que se secan los huesos. Los huesos se empiezan a secar. Mire, acompáñame a Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. La versión de traducción lenguaje actual, para que quede un poco más claro esto. No hay mejor medicina. Escuche, dígale al que tiene a un lado, por favor. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Amén. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. ¿Sabe por qué mucha gente está enferma? Porque no tiene pensamientos de alegría. Solo tiene pensamientos de depresión, de tristeza, de desánimo, de pesadez. Siempre está pensando en lo malo, en lo malo, en lo malo. Cuando tenemos que tener pensamientos alegres. Y eso es medicina. Eso es medicina para nuestro cuerpo. Estar alegres es estar listos para recibir a otros con una bienvenida, una palabra de aliento. Ahora que nos podamos ver, si usted ve a alguien desanimado, hacer que siga, vengas hermano, Dios, aunque no lo pueda abrazar, ¿verdad? Pero aunque sea con el codito, y denle una palabra de aliento, una palabra que puede edificarle su vida, una palabra de consuelo. Escuche, solo una palabra puede cambiar nuestra vida, y más si esa palabra viene de parte de la boca de Dios. Alguien quien ha sido aplastado por dificultades y a menudo sufre depresión. Sanar a tales personas era parte del ministerio de Jesús. Él vino a sanar los corazones quebrantados. Él vino a sanar. Deja que Él sane hoy tu corazón. Deja que Él lo sane. Pero empieza a cambiar tú tus pensamientos. Llénate de la palabra, llénate de sus promesas.
confía en Él, depende de Él. Y que no solo sea de labios, sino que ahora que estamos viviendo esto, ahora verdaderamente nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Que nuestra confianza y nuestra dependencia esté en Él. Escuche, este versículo recalca la importancia del ánimo, o sea, del espíritu, durante un tiempo de angustia. El buen ánimo es capaz de soportar y sobrevivir una enfermedad. Yo le digo algo con todo mi corazón. Cuando yo caí enfermo y que no me podía ni levantar, porque se me fue el hambre, obviamente esa causa debilidad. Pero yo quiero decirle algo, que en medio de todo esto, yo oraba a Dios y le clamaba a Dios. Le decía, Señor, yo sé que tú eres soberano, yo lo sé, y estoy convencido de eso. Y si en tus planes está llevarme contigo, aquí estoy, papá, aquí estoy. Pero sé que todavía tienes planes conmigo aquí porque tú me lo has dicho. Tengo una esposa, unas hijas que me necesitan. Hay una iglesia que me has encargado, Señor. Pero tú eres soberano y mi vida está en tus manos. Y créame que no lo decía con tristeza. Sí lloraba porque sí lloraba, pero era un lloro de esperanza. Y si Dios ha guardado tu vida y mi vida hasta el día de hoy es porque tiene un plan glorioso para ti. Y yo quiero decirte que no se ha terminado. Hoy tenemos que cambiar nuestra mentalidad, renovar, dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Pero ¿cómo la vamos a renovar si todo el tiempo estás metido en las noticias? Y perdóname, puras fake news, falsas noticias, porque hoy los medios de comunicación están siendo manipulados. Abra sus ojos espirituales y que Dios le deje ver el verdadero propósito con esto. Que Dios está llamando a la iglesia y a la humanidad a un arrepentimiento. Que está llamando a la humanidad para que volteen a ver al único Dios vivo y verdadero, del cual proviene todo. Y que lo voltemos a ver con gozo y con alegría de corazón en medio de lo que estamos viviendo. No permitas que la depresión te amarre, te ate y empiece a crear raíz de amargura en tu corazón, porque va en escalas. Empiezan a sentirse solos, entra la tristeza, después la depresión, después la amargura y después raíces de amargura. Y el cuerpo se empieza a enfermar de todo y ya tiene pastillas para todo. Perdónenme, no es posible que un hijo de Dios tenga un pastillero con casi 30 pastillas y una es para esto y cuando me tomo esta, después me tengo que tomar esta porque esta contrarresta. Amado, por favor, no podemos vivir así. Tenemos que estar convencidos de quién es nuestro Dios. La palabra de Dios tiene que traer edificación y alegría a nuestra vida. ¿Quién puede llevarse? ¿Quién lo puede levantar? ¿Quién puede soportar el espíritu abatido? Quiero decirle que es muy difícil levantarse cuando el ánimo está en el suelo, cuando la gente está ya deprimida. Es muy difícil que se levante. Por eso hoy Dios nos está advirtiendo: no permitas que la soledad, la tristeza, la depresión entre a tu vida. Pablo aquí como ministro decía que él estaba entristecido, pero siempre gozoso. ¿Cómo? ¿Se puede estar entristecido y gozoso? Sí. Es tristeza darse cuenta que el mundo no quiere buscar a Dios aún en medio de esto. Aunque también hay mucha gente que está buscando a Dios y eso nos causa también gozo. Entonces hay tristeza y gozo, ¿verdad? Pero hay tristeza que nos lleva a reconocer nuestro pecado delante de Dios y que ahora lo busquemos con todo nuestro corazón. Pero yo no estoy hablando de esa tristeza, estoy hablando de esta tristeza que te va a llevar a una depresión
y a una muerte espiritual si no tienes cuidado. Por eso, amado, una de las características del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Debemos de tener los frutos del Espíritu Santo y uno es el gozo. Gózate en el Señor en medio de cualquier situación. Te tienes que gozar. Nos tenemos que gozar en el Señor. El ánimo angustiado, el espíritu vencido, herido del espíritu sustentador. No hay otro sostén, sino solo Dios es el único que te puede sustentar. Y hoy más que nunca tenemos que tomarnos de su mano. Solo algunas causas, te voy a dar solo algunas causas de la depresión y tristeza, porque el tiempo nos está ganando y espero que me pueda dar unos minutos más. La ausencia de Dios en nuestra vida, sin duda, algo que causa soledad, tristeza y depresión, es la ausencia de Dios en nuestra vida. Cuando Dios no está con nosotros, se lo digo porque algún tiempo yo estuve sin Dios. Y después de que yo terminaba de estar en ciertas reuniones con gente que decía que me amaba, gente que decía que me apreciaba, y sí me apreciaba porque en aquel tiempo yo tenía dinero. Cuando yo llegaba a mi departamento y estaba yo solo, entraba una soledad tremenda. Es más, yo hasta alguna vez llegué a... Y hoy más que nunca también sostengo por lo menos la primera parte de lo que le voy a decir. Si estando en el mundo yo nunca le tuve miedo a la muerte, hoy menos que nunca, porque Dios me ha dado vida y vida eterna. Él me lo ha prometido y yo le creo. Amén. Pero la otra parte que yo decía, y esa ya la desecho completamente de mi vida, es que a mí lo que me daba miedo era estar solo. ¿Y sabe? Cuando después terminaba todo eso, yo llegaba a mi departamento y me sentía solo. Porque no estaba Dios en mi vida. Porque yo no había permitido que Él estuviera conmigo. Aunque Él es omnipresente y está en todo lugar, Él no va a estar en un lugar, no va a estar en tu vida, no va a estar en tu casa si tú no le permites que Él esté. Tal vez va a sonar ridículo lo que le voy a decir, pero ¿por qué no hace esto en su casa? Lo invito. ¿Por qué no prepara un lugar y le dice, Señor, hoy quiero que comas conmigo? Hoy quiero compartirte el alimento que tú has puesto en mi mesa. Hoy quiero compartirlo contigo. Quiero que estés conmigo. Él está ahí, pero Él está esperando a que tú lo invites, a que entre a tu corazón, a que entre a tu vida, a que entre a tu familia, a que entre en tu hogar. Él quiere estar, Él anhela estar. Él no quiere que seamos religiosos. Jesús lo que busca es una familia con quien compartir. Él está buscando a la gente que cambie para que busquen a papá y conozcan a papá y que se den cuenta cómo papá, cómo Dios nos ama con amor eterno. Y muchos pueden decir, pastor, ¿cómo puede decir eso? Mire cómo estamos. Dios te ama y Dios me ama y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero la ausencia de Dios, mire lo que dice el salmista. Salmo 13, versículo del 1 al 3, en la de traducción lenguaje actual, por favor. Dice, mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme? ¿De seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir? Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario perderé mi vida. Mire cómo se expresaba el salmista. Estaba hundido en una tristeza, en una depresión tremenda. Pero lo que el salmista en realidad estaba lamentando no era esa tristeza, esa depresión. Lo que estaba lamentando era la ausencia de Dios, porque vemos que dice, ¿vas a tenerme siempre olvidado, Señor? Yo creo que lo más difícil para un hijo de Dios es dejar de sentir la presencia del Señor en su vida. Pero si la estás dejando de sentir, quiero decirte que no es por Dios, sino es por nosotros. Porque le estamos dando lugar, cabida al dolor, a la tristeza,
antes que a Dios. Invítelo. Invítelo, por favor. ¿Y qué tal cuando hablan mal de ti o murmuran? Y la gente que dice amarte. Mira, a mí eso no me sorprende, hermano. No me sorprende que hasta la misma familia hable mal de ti, se exprese mal de ti. Y hasta quiere usar redes sociales para desacreditarte. Que Dios tenga misericordia, porque no han entendido. Gente inmadura, que no han entendido que cuando murmuran contra un siervo de Dios, están murmurando en contra de Dios. Y las consecuencias, lamentablemente lo vimos ahí con María y con Miriam, que le entró lepra. Y la lepra es tipo y figura de pecado. Pero obviamente aquí, como Moisés, como vimos, a él sin duda entró en una depresión, una tristeza, por ver que sus propios hermanos se estaban levantando en contra de él, cuestionando la autoridad que Dios le había dado, tomando como excusa que él tenía una esposa que no era del pueblo de Israel. Pero insisto, si él pasó 40 años en Egipto, después 40 años en Madián, ¿en dónde? Pero bueno. Proverbios 25-23, si me ayudas y me acompaña, por favor. Proverbios 25-23. El viento del norte trae la lluvia, y la lengua murmuradora el semblante airado. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo cuando la gente habla mal de nosotros? No te preocupes, mire, esto también lo aprendí de mi pastor. Tómese 2 pastillitas todos los días. Pues si pastor no me acaba de decir que no tengo que tener mi pastillero, ponga atención. La pastillita de qué me importa y todo se me resbala. Yo no tomo en cuenta ni vivo de lo que la gente habla de mí. Yo estoy más ocupado en lo que Dios dice de mí. Y Él dice que me ama con amor eterno. Él dice que soy su precioso tesoro, que soy esa perla de gran precio. Eso dice Él de mí. Y yo estoy más interesado en lo que Dios dice de mí, en lo que la gente dice de mí. A mí no me interesa lo que la gente diga. Yo no como de lo que ellos dicen. Yo vivo de la palabra de Dios y de lo que mi amado Padre dice de mí. Y Él dice que yo soy su amado Hijo, que soy alguien amado por Él. Jesús nos anima en Mateo 5:44, solo anote la cita y véalo en casa. Jesús nos anima a orar por aquellas personas que nos dañan, física, emocional, espiritualmente, que hablan, que se levantan. Mire, eso nunca va a terminar, hermano. Nunca va a acabar. Vamos, si el mismo Señor Jesús lo vivió. Los fariseos que desean conocer la Escritura, que desean conocer la palabra, fueron los que más lo criticaron, los que más lo atacaron, los que más murmuraron de él. No, cuando echó fuera un demonio, no, sí, seguro lo echan en el nombre de Belcebú. Miren cómo estaban hablando del Señor. Y el Señor, con un gran amor, como siempre, y puntual como siempre, con la sabiduría, porque Él es la sabiduría. Una casa dividida no puede prevalecer. Satanás no puede echar fuera a Satanás, punto. Y si este espíritu sale es porque el dedo de Dios está aquí, porque la presencia, o sea, Dios mismo estaba ahí. Y la gente religiosa eso no lo entiende. No podemos devolver mal por mal. Tenemos que devolver bien por el mal. O sea, la gente te hace mal, tú ora por ellos. Ponlos en las manos de Dios, que Dios tenga misericordia. Porque en su momento ha de tratar con ellos. Mire, le podría dar tantos ejemplos donde Dios me ha permitido ver esto. Una persona que se burlaba de mí, que en su momento intentó hacerme daño, hubiera visto cómo terminó su vida. Y me da tristeza por él. Porque en su momento Dios me permitió darle un mensaje y él se burlaba. Y cada vez que podía se burlaba de mí. Y tal vez no de mí. Se burlaba del Señor, que es lo más triste. Y yo se lo llegué a decir: ten cuidado con lo que hablas, porque si no sabes de lo que estás hablando, a mí no me molesta, pero ten cuidado porque tú estás hablando en contra de Dios. Y eso es bien tremendo.
Debemos de reconocer a Dios como el que salda toda cuenta y confiemos en Él como nuestro juez justo. La gente habla, tú ora por ellos. Entrégalos. No regreses mal por mal, regresa el bien con el mal. Y créeme, si alguien te maldice, si tú lo bendices, ¿sabes qué pasa con esa maldición? En automático cae a tierra, no va a llegar a ti. Pero si tú te enganchas, esa maldición te va a llegar y sí te puede afectar. Por eso qué importante lo que Jesús menciona aquí. Orar por ellos y que Dios tenga misericordia. Dios es nuestro juez. La venganza es de Él y Él pagará. Elías fue amenazado de muerte, huyó y entró en depresión. Primera de Reyes 19, del 2 al 4. Híjole, mi hermano. Vamos a la mitad, pero le prometo que me voy a apresurar. Dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Dice, él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar, escuche, para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, a ver, ¿por qué había huido? Para salvar su vida y después pide morirse. Y dice, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Tal era su asunto que el profeta del Señor no tan solo abandonó el territorio de Israel, sino que se esconde en lo más remoto de Judá, al igual que Jonás, porque Jonás también entró en depresión cuando huyó de la presencia de Dios y se subió al barco. Usted ya conoce la historia, pero si me meto ahí, mire, no terminaríamos si solo estoy hablando de un solo hombre y un gran siervo de Dios, un gran profeta de Dios, que se menciona que puede ser uno de los 2 testigos que el Señor enviará en el tiempo de la tribulación. Y un gran siervo de Dios y entró en depresión. ¿Qué nos podemos esperar usted y yo? Pero por algo Dios nos previene y te dice, no lo permitas, gózate, porque la manera de contrarrestar esto es con el gozo del Señor, llenándonos de las promesas de la palabra del Señor. Pero al igual que Jonás huyó de Israel para escaparse de sus responsabilidades ante Dios, así Elías abandona el territorio nacional para escaparse de la furia de Jezabel. Pero para sacarlo de la depresión, Dios permitió primero que Elías, escuche, comiera y descansara. Aquí vemos 2 claves. Tienes que comer y tienes que descansar. Para que tú y yo podamos salir de la depresión, tenemos que comer y tenemos que descansar. Y después lo tuvo que confrontar con la necesidad. Vamos, dígale que tiene un lado. Dios te va a confrontar hoy. Porque tienes que regresar a la misión en la vida. Tienes que regresar hoy a la misión que Dios te encargó. A ti. Hoy te estoy hablando a ti en el nombre de Jesús. Tú que pensaste que ya se había terminado, que ya se había acabado, que ahora cómo lo voy a hacer, si Dios te está diciendo, hoy tú tienes que regresar. Dios le dijo a Elías, tienes que regresar a hablarle a Dios, de Dios al pueblo de Israel. Tienes que regresar. Porque Elías ya quería morir, Elías ya quería como decir, no, pues ya, aquí se acabó. Acompáñenme a Primera de Reyes 19 del 5 al 8, por favor. Y ahorita vamos a hablar un poquito de qué importante es que comamos y que descansemos. Tenemos que comernos la palabra de Dios, el alimento espiritual de Dios y descansar en el Señor. Qué importante es aprender a descansar en Dios. Pero dice, Primera de Reyes 19:5 en adelante, dice, y acostándose debajo del enebro, se durmió. Y aquí el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Vamos, dígale que tiene un lado, levántate y come. Vamos, levántate y come. Versículo 6, entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió, y escucha, y volvió a acostarse. O sea, comió y descansó.
Y el versículo 7 dice, y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come. O sea, otra vez se levantó y comió, porque es muy largo el camino para ti. Vamos, dile al hermano que tienes ahí, el camino todavía es largo para ti. Hay mucho trabajo que hacer, hay una misión, hay un propósito de Dios contigo. Por eso tienes que levantarte y comer la palabra del Señor, las promesas de Dios, porque el camino es largo para ti. Se levantó pues y comió y bebió. Y que escuche, con la fuerza de aquella comida, escuche, dice que caminó durante 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, monte de Dios. Te tienes que levantar y comer hoy, hasta que llegues a Horeb, hasta que llegues al monte de Dios. Ahí mismo, sí, ahí mismo donde a Moisés se le dieron las tablas de la ley, donde se le dio la instrucción de cómo construir el tabernáculo de Dios. Pero vemos que el humano Elías recobra una fuerza con aquel pan milagroso. ¿Cuál es ese pan milagroso? Es la palabra de Dios, es la escritura. Tenemos que alimentarnos, tenemos que fortalecernos. Perdóneme, muchos ya tienen años de cristianos, perdóneme, y quieren seguir tomando lechita, quieren seguir tomando los rudimentos de la fe. Por eso es que apenas llega algo y mire, se desbaratan y se deshacen. No, amado, hoy te tienes que alimentar con esos manjares que Dios pone en la mesa, con ese pan milagroso que es la palabra de Dios, y que te va a llevar a caminar por 40 días. Escuche, unos 500 kilómetros caminó este hombre hasta llegar a una cueva. Se cree que en esa misma se escondió Moisés una vez. Necesitamos, vamos, dígale que tiene un lado, necesitamos comernos la palabra de Dios y sus promesas hoy. Amén. Aprendamos a descansar en Dios. Así es. No te afanes, que no haya ansiedad en tu corazón. Confía en su provisión divina. Vuelvo a decirte, te aseguro que no te ha faltado nada. Y si te ha faltado, pregúntate, ¿es Dios o somos nosotros? Hoy muchos, me da tristeza decirlo, y hoy sin querer mi hija me comentó algo, y me da mucha tristeza ver, de verdad, que mucha gente no está obedeciendo las instrucciones. Hay iglesias que siguen abriendo, y le pido a Dios que de verdad tenga misericordia, que no los toque ninguna plaga, de verdad. Pero a veces abusamos. Las batallas de Elías, amado, no se ven terminado. Vamos, dígale al que tiene a un lado, tus batallas no se han terminado. Vamos, dígale, tus batallas no se han terminado. Todavía hay trabajo que realizar. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Hay que ir a San Luis a preparar a los pastores allá. Hay que levantar con la ayuda del Señor a los pastores, a las iglesias en San Luis Potosí. Hay que ir a atender a los niños allá. Hay que ir a atender a los hermanos en ese lugar, en esa donde Dios nos llevó a trabajar. Hay mucho trabajo que hacer, amados. No te hundas. Levántate hoy y come, descansa en el Señor, porque el camino es largo. Cuando te sientas deprimido después de una gran experiencia espiritual, recuerda que el propósito de Dios para tu vida todavía no se ha terminado. Debemos gozarnos siempre, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Vamos, dígale que tiene un lado, para salir de la depresión, de la soledad, de la tristeza, debemos gozarnos siempre, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, porque Dios siempre será Dios y nunca dejará de ser Dios. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, dice Pablo, regocijaos. Amén. Y miren lo que dice la traducción lenguaje actual. Vivan con alegría su vida cristiana. Vamos, dígale que tiene un lado. Vive con alegría tu vida cristiana. Dice Pablo, lo he dicho y lo repito.
Vivan con alegría su vida cristiana. Vivamos con alegría hasta el último momento, hasta el último suspiro. Siempre con alegría y con gozo en el corazón. El gozo supremo, amado, viene cuando Cristo habita en nosotros. Cuando Cristo habita en mi corazón, cuando Cristo habita en tu familia, cuando Cristo está en tu hogar, cuando Cristo está en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en donde estés. Ese es el supremo gozo. Cristo está cerca y su segunda venida la vamos a disfrutar con plenitud. Amén. Porque el que habita con nosotros cumplirá su máximo propósito. Hermano. Su máximo propósito lo va a cumplir. Y sin duda el máximo propósito es estar con Él. Es poderlo ver un día cara a cara. Poder ver a nuestros hermanos que ya se adelantaron. Yo me gozo porque sé que un día veré a mi hermano que ya partió con Cristo. Yo me gozo porque sé que un día lo voy a encontrar. Me voy a gozar porque sé que un día veré a mi hermano Manuel Fonseca. Me gozo porque sé que un día veré a mi hermano Julio. Porque sé que veré a esos amados hermanos que ya se me adelantaron y que ahora están ahí. Pero yo me gozo porque sé que un día así será. Y el supremo gozo es estar con Cristo y vivir con Cristo y servirle a Cristo. Amén. Parece extraño, amado, que un hombre, mire, porque Pablo cuando escribió esto estaba en prisión. Y parece extraño que un hombre preso pudiera decir a una iglesia que se regocije. Si usted cae enfermo, regocíjese. Si no tiene que comer, regocíjese. Si tal vez ve que tal vez sus recursos se están terminando, gócese. Regocijarse hoy en el Señor. Pero la actitud de Pablo nos enseña una lección importante. La actitud interior, vamos, dígale que tiene un lado, la actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. O sea que no importa lo que estemos viviendo, lo que importa es lo que yo siento en mi corazón, el gozo de estar en la presencia de Dios y de que tu nombre y mi nombre esté inscrito en el libro de la vida con letras de oro. Ese debe ser un gozo precioso. Por eso, mire, cuando los discípulos fueron y regresaron a Jesús, dijeron: Señor, Señor, mira, pusimos la mano sobre los enfermos, sanaron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos. Y mire, Jesús, gozoso, claro, y les decía: gózate, porque tu nombre se haya inscrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Ese debe ser nuestro mayor gozo, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que pese a lo que sucediera, Cristo estaba con él. Vamos, díganle que tiene un lado: Cristo está contigo. Amén. Y eso para Pablo lo llenaba de gozo, aunque estuviera en prisión, aunque lo azotaran, aunque lo golpearan, aunque blasfemaran de él, aunque hicieran lo que hicieran con él. Él siempre mantuvo el gozo de Dios porque sabía que Cristo estaba con él. Y Pablo aquí incita a los filipenses a regocijarse varias veces en esta carta. Necesitamos estarnos escuchando continuamente. Es muy fácil desalentarse frente a circunstancias que no son placenteras o ante hechos que hoy están pasando. Si usted no está disfrutando el gozo últimamente, quizás sea porque está mirando la vida desde una perspectiva incorrecta. Usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos deje ver con sus ojos. Tenemos que ver con los ojos de Dios. Tenemos que ver como Dios mira. Y cuando usted lo pueda ver, yo puedo ver lo que viene en el ámbito espiritual y viene algo bien poderoso, hermano. Y quiero decirte que Dios ya te tomó en cuenta para eso. Por eso hoy te dice a través de lo mismo que Elías: levántate y come, porque el camino que te espera es largo. El camino que te espera es largo, amado hermano.
Veamos la vida desde la perspectiva correcta. Debemos asegurarnos de estar firmes en la palabra de Dios, y con esto voy terminando. Asegúrese, vamos, dígale al que tiene un lado, asegúrate de estar firme en la palabra de Dios, aunque tal vez no sientas deseos de hacerlo, pero asegúrate de estar firme, porque las emociones pueden desviarnos, pero la palabra de Dios permanece firme e inmutable en nuestra vida, porque el Señor Jesús es el Verbo, es la palabra activa de Dios en nuestra vida. Y esa palabra nos va a afirmar en el tiempo de dificultad, en el tiempo de prueba. Debemos mantener siempre nuestra fe firme en Dios y acercarnos aún más a Él cuando pasemos por tribulaciones y tentaciones. Vamos, ahora que estás pasando en tribulaciones y tentaciones, acércate más a Él. Acércate y dile: Señor, yo me tomo hoy de tu mano, yo me pongo en tus manos, pero hoy, Señor, tómame tú, tómame. Porque si yo me tomo, yo como ser humano en cualquier momento me suelto, pero si tú me tomas. Mire, por ejemplo, a los niños no se les debe tomar así. ¿Y sabe por qué? Porque si el niño da un jalón, fácil se zafa. O si alguien viene y nos quiere arrebatar al niño, si yo lo tengo así, fácil me lo va a zafar. Y se quiere zafar, y por más que no van a poder. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos sujete. Y venga lo que venga, nada nos va a arrancar de su mano. La Biblia nos dice que Dios nunca permitirá que tu vida y la mía lleguen a aquellas tentaciones que están más allá de nuestra capacidad para soportar. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Y voy terminando, mis amados hermanos. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es nuestro Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. Dios es fiel. Y lo que tú estás viviendo, Él sabe que tú puedes. Por eso lo estás viviendo. Pero cuando lo pases, amado, yo me voy a gozar junto contigo. Pero ahorita que estás ahí, gózate. Gózate. ¿Sufriste alguna pérdida de algo, de un negocio, de una empresa, de un familiar? ¿Perdiste tu trabajo? Tal vez no tienes que comer. Gózate. Y la provisión estará cerca. Y aunque el estar deprimido no es pecado, el cristiano sí es responsable de la manera como responda a la aflicción, incluyendo el obtener la ayuda profesional si se llega a necesitar. Y con esto termino. Hebreos capítulo 13, versículo del 15 al 16. Y yo le invito a que esto lo subraye en su Biblia. Por tanto, ofrezcamos, escuche, continuamente mediante Él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Alma. Alabemos a Dios. Tal vez como Job lo dijo: Señor, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Oh, amado Dios, queremos darte nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Yo sé que muchos hermanos, Señor, mucha gente está viviendo en depresión, en tristeza, Señor. Pero sé que hoy, cuando ellos empiezan a gozar en ti, adorándote, alabándote, conviendo, Señor, la palabra, tu promesa, Señor, yo sé que esas cadenas hoy se empiezan a romper. Vamos, ahí donde estás, empieza a adorar, empieza a alabar a Dios, empieza a orar. Y hoy te digo, las cadenas, las ataduras de depresión, de tristeza, de soledad, hoy son rotas en el nombre de Jesús. Estos cristianos judíos, debido a su testimonio en favor del Mesías,
No pudieron seguir adorando con otros judíos. Debían considerar la alabanza y los actos de servicio como sus sacrificios. Así que hoy, amado, que tu alabanza y mi alabanza, nuestro caminar en Dios, sean siempre sacrificios vivos para el Señor. Hoy, amado Dios, te amamos y te bendecimos. Y declaramos, Señor, que tú cambiaste la tristeza por gozo, Señor. Hoy, Padre, quitaste toda tristeza de nosotros. Hoy nos llenamos de tu gozo. Hoy bendecimos a todas las personas que han hablado mal de nosotros. Hoy los bendecimos, Señor. Porque hoy entiendo que lo que más me importa es lo que tú dices de mí. Y tú dices que yo soy tu especial tesoro. Tú dices que soy una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido tuyo, Señor. Que yo un día llegué como el hijo pródigo y tú me bañaste, me cambiaste el vestido, me pusiste calzado, me diste un anillo, Señor, e hiciste fiesta, Padre. Gracias. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Que sea un sacrificio de alabanza, Señor, que incluya nuestra gratitud a ti, mi Señor, por el sacrificio perfecto en la cruz. Te amamos y te bendecimos, amado Dios. Y Padre, que el gozo que tú nos das permanezca en la vida de tus hijos. Que esté en ellos, amado Padre, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Te lo ruego, Señor, y que nuestra alabanza, así como vemos en Pablo, en Filipenses, Señor, que nos regocijemos, Señor, que nos gocemos y que vivamos con alegría nuestra vida cristiana, Señor, en este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza. Y Padre, ayúdanos, fortalécenos así como Elías, para que pasemos el desierto de Parán, Señor. Hoy nos comemos tu palabra y hoy bebemos esa agua que solo tú das, Jesús, y ese pan de vida que eres tú. Porque el caminar es largo. Vamos, hermano, el trabajo, hay mucho trabajo que hacer. Y yo te animo para que cuando regresemos a la iglesia, aquellos que habían dudado en servir, hoy se animen y digan: pastor, aquí están mis manos, dígame, ¿qué hacemos? Que Dios te bendiga grandemente a ti y a toda tu familia. Y que el Señor, no olvides, está contigo. Él no te ha dejado y no te ha desamparado. Y no olvide que la próxima semana celebramos Santa Cena. Así que tenga preparado su pan y su vino o su jugo de uva, lo que Dios le ponga en su mesa. Lo importante, recuerde que es simbólico, y lo importante es que lo llevemos a cabo con el acto de reverencia que se requiere. Así que, amados, que el Señor les bendiga grande, rica y abundantemente. Y si Dios nos presta y nos permite la vida, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en esta misma plataforma. Y no olvide que, mis hermanos, que estamos orando todos los días, tenemos que cambiar hoy la plataforma. Para el día de mañana empezamos ya con la nueva plataforma. Que Dios les bendiga grandemente. Les amamos en el Señor. Hasta la próxima. Bendiciones.